Excelente. Bueno, tenemos ya toda la lectura del capítulo. Ahora vamos a avanzar con las preguntas, ¿sí? Y vamos a ir haciendo juntos esta clase. Hay cosas muy interesantes. Belsasar se cree que es el nieto de Nabucodonosor, ¿sí? Hijo de Nabonido. La reina que va a venir a hablar con Belsasar se cree que es la esposa de Nabucodonosor. La madre, ¿sí?, sería la abuela de Belsasar. Mariano. Ya pasó, ya se murió Nabucodonosor, ya reinaron otros en su lugar y ahora está reinando su nieto. Así que el tercero en el reino, muy buena apercibimiento. Fíjense que Belsasar no le propone ser el segundo, sino que le propone ser el tercero. Nabonido, en ese momento, esto no lo sabemos por la Biblia, pero lo sabemos por escrituras cuneiformes que han sido encontradas en arqueología, no se encontraba en Babilonia, pero Nabonido, ¿sí?, era el primero del reino. Belsasar era el segundo del reino. En este momento estaba como regente de Babilonia, así que era el rey de Babilonia. Nabonido no se encontraba ahí, pero no le puede ofrecer el segundo en el reino, si él es el segundo. Así que le ofrece el tercero en el reino. Así que en todo este contexto nos encontramos en este capítulo, el capítulo número 5 del libro de Daniel. Esto es la última noche de Babilonia. Esto pasa la última noche de la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia está sitiada, está rodeada por los ejércitos medos y persas. Está totalmente rodeada, pero los de adentro están totalmente tranquilos. ¿Por qué? Porque la Babilonia en la cual vivían tenían murallas de 90 metros de alto, tenían un foso que estaba todo cubierto con el gran río Éufrates que llegaba a la ciudad, daba la vuelta por el foso, pasaba por entre medio de la ciudad y entonces adentro de la ciudad tenían cultivos, tenían animales, tenían el agua del Éufrates, podían vivir quién sabe cuántos decenas o centurias adentro de la ciudad sin salir. Pero ¿qué hicieron los medos? Desviaron el cauce del río. El lecho del río bajó y entonces se metieron por abajo de la ciudad. Y así fue conquistada Babilonia. En esta última noche se da un pecado terrible de parte de Belsasar contra Dios, contra Jehová de los ejércitos. Vemos en Belsasar una persona orgullosa. Vemos a alguien orgulloso porque no aprendió del camino de Nabucodonosor. Se desarrolla como Nabucodonosor, tu padre. Pero sabemos que en la Biblia cuando se habla de tu padre también le dice tu padre Abraham, y Abraham ya hacía rato que se había muerto y habían pasado generaciones. O sea que habla de un antepasado, ¿sí? Entonces, vemos que no había aprendido de la lección que Dios le había dado a Nabucodonosor. Y vemos también que en la sección donde Daniel habla, lo reprende y le dice: vos tendrías que haber aprendido que a Nabucodonosor le pasó, que pasó 7 años, le pasaron rocío por el lomo, le crecieron los pelos como plumas, las uñas como garras, y 7 años pasó comiendo pasto como buey. Vos tendrías que haber aprendido, pero no aprendiste. Entonces el orgullo de Belsasar era impresionante. Ahora, en este capítulo tenemos muchas cosas para aprender y tenemos muchas lecciones para sacar. La primera pregunta dice: ¿qué escena describe en la última noche de Babilonia? Daniel capítulo 5, versículo 1. Ahí la palabra de Dios dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Así que tenía pedazo de banquete, ¿no? 1000 príncipes y no solamente estaban ellos, después vemos que estaban las mujeres y las concubinas del rey y había una fiesta. Esas fiestas en aquella época eran fiestas donde no se glorificaba a Dios precisamente, sino que eran fiestas de placeres, de placeres del que se te ocurra. Y si el placer tenía que ver con matar a alguien, bueno, matemos a alguien y matémoslo acá entre todos, así nos divertimos mientras se muere. Era así. Si ustedes recuerdan, después de unos 500 años de esto, llega la época de Jesús. Esto pasa en el 539. Y allá por el año 28, 29 después de Cristo, se da muerte a Juan el Bautista. ¿Y a dónde se le da muerte? En una fiesta. En una fiesta donde la hija de Herodías baila y le dice al rey Herodes: decime lo que quieras, yo te lo voy a dar. Bueno, dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y ahí estaba en la fiesta y muchos se alegraron al traer la cabeza y presentarla. En una cena, la cabeza de un hombre. Imagínense
la mentalidad de aquella época. Imagínense de lo que se divertían. Bueno, en esta fiesta estaba Belsasar con sus 1000 príncipes. Seguimos y nos dice cómo describe el apóstol Santiago los últimos días de la tierra. Santiago capítulo 5, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice este libro, el libro de Santiago capítulo 5, verso 5. Salimos un momentito de Daniel y nos vamos a Santiago capítulo 5, verso 5. ¿Qué escena describe Daniel en la última noche de Babilonia? ¿Qué se estaba haciendo en la última noche? ¿De qué estaban? De fiesta. Una escena de fiesta, de banquete. Estaban de fiesta. Ahora, la segunda pregunta nos dice, ¿cómo describe el apóstol Santiago los últimos días de la tierra? Recordemos que Daniel se divide en 2 secciones. La primera sección va del capítulo 1 al capítulo 6, la segunda sección va del capítulo 7 al capítulo 12. La primera sección dijimos que responde a la pregunta ¿cómo será el tiempo del fin? La segunda sección responde a la pregunta ¿cuándo será el tiempo del fin? Por eso nos preguntamos ¿cómo será el tiempo del fin? Porque acá vemos que están de fiesta, están en glotonería, están en borrachera. Vamos a ver cómo describe el libro de Santiago el tiempo del fin. Santiago capítulo 5, verso 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Miren qué interesante. El tiempo del fin se describe igual que la última noche de Babilonia. El tiempo del fin también está descrito en Mateo 24, cuando dice que será como en los días de Sodoma y de Gomorra, como en los días de Noé, donde todos se daban en casamiento, bebían, comían. Entonces, ¿en qué estaban interesadas estas personas? En las cosas que no traen vida eterna, en las cosas de este mundo, en placeres mundanales. Y el tiempo del fin es igual. ¿Será que hoy las personas están metidas en placeres mundanales más que en la palabra de Dios? Más que interesarse en Dios. ¿Será que hoy las personas tal vez lo hacen dándose cuenta o sin darse cuenta y ofenden a Dios de la misma forma que ofendió Belsasar a Dios, haciendo con cosas santas cuestiones profanas? Esto es interesante. La lección del libro de Daniel capítulo 5 es para nosotros hoy. Y nosotros podemos llegar a ser un Belsasar moderno. Podemos llegar a cometer el mismo error que cometió Belsasar, tomando cosas santas como los vasos sagrados que había traído Nabucodonosor del templo de Jehová, y en eso hacer cosas comunes. Podemos tomar algo santo y hacer algo común con eso santo, ¿o no? Podemos tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo, es sagrado, no es para cualquier cosa. Y podemos tomar el nombre de Dios como un chiste, o tomar la palabra de Dios como chiste. Entonces estaremos tomando algo santo y haciendo algo profano con algo santo. Podríamos tomar el día santo de Dios y hacer cosas profanas en ese día. Y sería lo mismo que tomar los vasos sagrados que estaban separados y apartados para un uso especial, bendecidos y santificados. A nosotros nos podría pasar lo mismo con el día santo de Dios, tomándolo y haciendo cosas que no son para hacer con ese día porque está apartado, bendecido y separado para un uso especial. Los templos también. En los templos podríamos estar haciendo cosas que ofendan a Dios, porque los templos están también bendecidos y apartados para un uso especial. Entonces, necesitamos abrir los ojos porque tal vez no estamos tan lejos de cometer los pecados de Belsasar. Y vamos a ver cómo le fue a Belsasar. Y al final, si estamos cometiendo algún pecado como el de Belsasar, tendremos que tomar la decisión de dejar de hacerlo en el nombre de Jesús, por su gracia salvadora y su Espíritu Santo que nos dé la fuerza para dejar de hacerlo. Porque si no, nuestra suerte será la misma que la de Belsasar. ¿Estamos bien? ¿Vamos a la número 3? Vamos a la número 3. ¿Cómo describe Jesús a nuestro tiempo? Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Acompáñenme, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Dice así la palabra de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, el Señor profetizó
que el tiempo antes de su venida sería un tiempo de glotonerías, de juntarnos a comer. Y esto es muy interesante. Si alguien te invita y te dice, che, vamos a comer un asado, y vamos todos a comer el asado. Y le dice, che, vamos a juntarnos a estudiar la Biblia. Y no todos van a estudiar la Biblia. ¿O no? La comida siempre convoca, la glotonería siempre convoca, pero la palabra de Dios no siempre convoca. Necesitamos enfocarnos y ver dónde estamos parados nosotros, cómo estamos hoy, y si estamos siendo como Belsasar o como Daniel. Acuérdense que cuando Jesús venga solamente habrá dos grupos sobre la faz de la tierra. El grupo de los que sean como Daniel y el grupo de los que sean como Belsasar. El grupo de los que se salva y el grupo de los que se pierde. ¿De qué grupo vas a ser vos? ¿De qué grupo voy a ser yo? Bueno, Dios quiera que seamos de los de Daniel. Pero esto no es bueno, a ver si sale la lotería. No, esto tiene que ver con velar y prepararse, como nos dice Jesús. Vamos a ir a Daniel nuevamente, a la pregunta número 4 de la lección de hoy. La pregunta número 4 de la guía de estudio que tenemos nos dice lo siguiente. ¿Qué acto de abierta rebelión atrajo finalmente el castigo de Dios sobre Babilonia? Vamos a ver la gota que rebalsó el vaso. Vamos a ver la gota que rebalsó el vaso del juicio de Dios. Ya vimos en el capítulo 4 que hay un concilio. Ya vimos que hay un sector en el universo que se encarga de hacer juicio. Ya vimos que hay vigilantes y santos que dan sentencia. Y la sentencia se da en los juicios. Y ya vimos que Dios pesa a las naciones, pesa a los reyes, pesa a los reinos. Y hoy vamos a ver que Babilonia fue pesada. Y hubo algo que rebalsó la gota de la gracia divina. Hubo algo que rebalsó la gota de la misericordia de Dios. Esto ya había pasado sobre Sodoma y Gomorra. Esto ya había pasado sobre el Ananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, el Eteo. Aquellas naciones que vivían en Canaán cuando los israelitas entran. Tanto así que Dios le dice a los israelitas, ustedes no crean que entran porque son buenos y se lo merecen. No, entran porque la maldad del Ebeo, del Jebuseo, del Eteo, del Fereceo, el Jerjeseo, etcétera, etcétera, han llegado a su colmo, han llegado a su fin. Y acá la maldad de Babilonia había llegado a un colmo, había llegado a un límite. Nos dice la palabra de Dios, Daniel 5, del 2 al 4. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¡Wow! ¿Qué hicieron? Falsa adoración y bebieron vino en ellos. Primero profanaron y luego adoraron a sus dioses. Ahora, lo que vemos acá primero en el versículo 2 es que con el gusto del vino, dice, medio borrachín, Belsasar hizo traer los vasos. Tengamos cuidado con las bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas hacen que nuestra mente no funcione bien. Las bebidas alcohólicas hacen que tomemos decisiones incorrectas. Las bebidas alcohólicas normalmente, ¿no? En un baile, en un boliche, cuando hay algún joven que no se anima a ir a encarar a alguien, a ir a invitarla a salir a bailar o ir a querer darle un beso, ¿qué hace? Y si no se anima es porque le faltan un par de tragos, después de un par de tragos ya se anima. Entonces las bebidas alcohólicas, el alcohol, hace que nuestra mente funcione de forma rara. Es por eso que Dios nos dice en Proverbios que tengamos cuidado, que no miremos al vino cuando rojea, que no miremos la sidra, que es alborotadora, porque no es sabio el que por ello yerra. Lo mejor con el vino y todas las bebidas alcohólicas es apartarse de ahí. Lo mejor sería ser sobrio. ¿No nos dice el apóstol? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nos dice sed sobrios, significa estar en sobriedad, significa no estar alcoholizado, significa estar despierto. Ahora, muchas veces uno dice, bueno, pero un vasito, si vas a salir a manejar, si te hacen el examen de alcoholemia, le da la autoridad a la nación para que te frenen, te hagan una multa y te retengan el auto hasta que venga alguien en estado de sobriedad y se lleve tu auto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estudios,
se ha llegado a la conclusión que la respuesta en reacción es más lenta con un solo vasito de alcohol. Ahora, si la respuesta de reacción para apretar el freno, si la respuesta de reacción para bajar un cambio es más lenta, ¿cuál será la respuesta de reacción para resistir la tentación de los demonios? Que somos tan buenos para resistir la tentación que, sí, para manejar me hace mal, pero para resistir tentaciones no me hace mal. Soy un capo y me la aguanto. Y como no me chupo, bueno, me voy a tomar un vasito. Mis hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque el enemigo es astuto. Un vasito puede hacer que pierdas la vida eterna. Ah, ¿por qué? ¿Porque me tomé un vasito? No, por lo que el enemigo pueda llegar a lograr en tu mente con ese vasito. Así como algunos han perdido la vida en accidentes automovilísticos, simplemente por un vasito. Hay gente que va a perder la vida eterna, simplemente por ese vasito al que no se quiere renunciar. Tengamos cuidado con el alcohol. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué acto de abierta rebelión entonces atrajo finalmente el castigo de Dios sobre Babilonia? Que trajeran los vasos de Dios y tomaran vino en ellos y profanaran también adorando a sus dioses, tomando vino. Ahora viene la interrupción divina, va a pasar algo que es maravilloso. El versículo 5 nos dice lo siguiente: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Así que, ¿qué es lo que pasa? Aparece una mano y empieza a escribir sobre la pared. ¿Qué harías vos si aparece una mano y empieza a escribir acá? Uy, papá, yo salgo corriendo. Dice ahí la Biblia que le empezaban a chocar las piernas, ¿no? Y no solamente eso, sino que, bueno, da otras cuestiones ahí, ¿no? Y los pensamientos se tumbaron, se debilitaron sus lomos. ¿Qué significa que se debilitaron sus lomos? ¿Saben lo que significa normalmente? No solamente que se debilitaron sus lomos, sino cuando la Biblia habla de los lomos, también habla de ir al baño. Control de esfínteres. ¿Ha pasado que cuando una persona tiene mucho miedo, el control de esfínteres como que se pone un poquitito difícil? Bueno, ¿se acuerdan en la historia de David cuando David va a una cueva, que Saúl estaba ahí adentro y le corta un pedazo de su manto? Dice que Saúl había entrado a esa cueva a desatar sus lomos. ¿Cómo se desatan los lomos? Bueno, los soldados llevaban una cota de malla. Para ir al baño necesitaba que alguien le desate los lomos, sacarse la cota, ir, entonces necesitaban que le desaten los lomos. Entonces desatar los lomos significaba, fue al baño. Y Saúl se fue al baño a la cueva. Así se escribiría hoy. Pasa que en esa época el desatar los lomos se entendía como ir al baño. Entonces, le agarró un miedo terrible a Belsasar con estos dedos. Y es interesante el tema de los dedos que aparecen. Indudablemente que era una acción divina. Y sabemos que era una acción divina. ¿Hay algo más que haya escrito Dios con su dedo? Las tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Miren lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Este versículo no lo tienen ahí, pero si lo quieren agregar, lo pueden agregar. Hablando de el dedo de Dios. Éxodo 31, 18 nos dice que Dios mismo escribió algo más con su mano, ¿sí? Estas son las cosas que Dios escribió con su mano y que quedaron registradas. Lo que Jesús escribió con su dedo en el piso cuando trajeron a la mujer adúltera no quedó registrado. Pero esto sí quedó registrado. Mene, mene, tekel, uparsin, y también los 10 mandamientos. Dice ahí, Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. ¿Tablas de piedra escritas con qué? Con el dedo de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y hay alguien que una vez dijo, ¿y cuál será el dedo de Dios? ¿Quién será el que lo escribió? ¿Será Jesús el que escribió las tablas de piedra? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será el Padre? ¿Quién será? ¿Quieren que le preguntemos a la Biblia? No, dice que escribió con su dedo. Lo escribió con su dedo. Y no es la única referencia. En el 34, versículo 1, mira lo que dice, Éxodo 34, 1. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Se acuerdan que Moisés baja, adoraron al becerro y las rompe?
a las tablas. Dice así: alístate 2 tablas de piedras como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién dice que las va a escribir? Dios. Están escritas con el dedo de Dios. Ahora, ¿quién es ese dedo? Miren lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 28. Acuérdense que estamos en un paréntesis hablando del dedo de Dios. Mateo, capítulo 12, versículo 28. Miren lo que dice acá. Mateo 12, 28. ¿Sí? Acá Jesús le dicen que él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a ver el texto paralelo de esto en Lucas. Lucas capítulo 11. Acompáñenme. Lucas capítulo 11. ¿De qué estamos hablando? Del dedo de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 20, es el texto paralelo a Mateo 12, 28. Y dice así: mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió las tablas? Seguramente. Está interesante, ¿no? ¿Lo tenían ese dato? Bueno, no hace la salvación, pero es muy curioso. Está bueno saber que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Está bueno o no? Bueno, alabado sea el nombre de Dios por eso. Vamos a seguir adelante. Vamos a la pregunta número 6. ¿A quiénes recurrió el rey para leer la misteriosa escritura en la pared? Daniel 5, 7. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿A quién hizo venir? A magos, astrólogos, adivinos. Así que hizo venir a todos los que trabajaban para Satanás, ¿o no? A todos los que trabajaban para el enemigo. Se vuelve a repetir la historia. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, en el capítulo 4, Nabucodonosor tiene 2 sueños, uno que se olvida, otro que recuerda, pero siempre llama a los mismos, a magos, astrólogos y adivinos, para que le revelen lo que él soñó. Y nadie se lo puede revelar. Ahora pasa exactamente lo mismo. Estos sabios, ¿sí?, fallaban. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. E iba a utilizar para ese plan a Daniel, al que se dejaba utilizar. ¿Dios podría haber utilizado a más personas? Sí. ¿Dios podría haber llamado a más? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Será que Dios no quiere llamar o será que los hombres no aceptan el llamado? Exactamente, el hombre no acepta el llamado. Muchos son llamados, pocos los escogidos. No es que muchos son llamados y el Señor escoge a unos pocos. No, pocos son los que se dejan escoger. ¿Será que estamos dejándonos escoger por Dios? ¿Será que estamos aceptando el llamado de Dios a hacer lo que Él nos llama a hacer, como Daniel aceptó? Necesitamos aceptar el llamado cada día. El ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene sus luchas, ¿o no? Tiene sus luchas, pero esas luchas traen victorias. Traen victorias en el nombre de Jesús. Esas luchas van a dar la recompensa, porque nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, que cuando Cristo venga, viene no solamente Él, sino que viene con su galardón. El galardón era el premio. Él viene con un premio para cada uno de nosotros, para cada uno de los que son siervos, siervas para su gloria. No perdamos ese galardón. Decidamos ser siervos de Dios cada día. Sigamos adelante. Pregunta número 7. Finalmente, ¿quién le sugirió al rey que llamara a Daniel? Capítulo 5, versículo 10. Nos dice así: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¡Wow! ¿Quién le dice la reina? ¿Quién era esta reina? Se cree que era la esposa de Nabucodonosor, la reina madre. Una persona grande. Belsasar, a quien nombra ahí, es Daniel, quien le habían puesto Belsasar. En el capítulo 1 vimos
que a Daniel se le puso Belsasar de nombre, ¿no? Entonces la reina no le dice Daniel, la reina le dice Belsasar. Hay uno de los cautivos de Judá, Belsasar, ese era el nombre en Babilonia. Nosotros le seguimos diciendo Daniel porque no nos gusta Belsasar. No le vamos a decir el nombre de adoración pagana, le seguimos diciendo Dios es mi juez. Ese era Daniel. Pero todos en Babilonia, ¿cómo le llamaban a Daniel? Belsasar. Belsasar. ¿Y cómo le llamaban a Misael? Sadrac. Mesac y Abednego. En vez de Misael, Ananías y Azarías. En el mundo tal vez te llamen de algún nombre medio raro. Tal vez porque te ponen de apodo o tal vez porque te ganaste ese sobrenombre siendo ese hombre o esa mujer en el pasado. Pero lo importante es el nombre que Dios te da. Lo importante es el nombre que te dará cuando Él venga, porque nos promete en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, que aquel que venza, cuando Cristo venga, le dará una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita habrá un nombre nuevo, el que nadie conoce, solamente el que lo recibe. Así que seguramente en aquel momento nos encontraremos y tal vez me lo encuentro a Mariano y le digo, hola Mariano, no soy más Mariano. No, ¿y qué nombre te tocó en la piedrecita? Ahora me llamo y bueno, Mariano me contará cómo se llama. Ese nombre seguramente tiene que ver con el carácter de cada uno, porque en la Biblia el nombre refleja el carácter. Daniel le pusieron Belsasar y el rey también se llamaba Belsasar. El rey, uno es Belsasar y el otro es Belsasar. ¿Vieron? Exacto. Entonces, tiene un nombre muy parecido. ¿Por qué? Porque era adoración al dios Bel, ¿sí? Bel Marduk, el mayor de los dioses del panteón babilónico. Entonces, cuando llegó Daniel a Babilonia, le pusieron ese nombre en honor al dios Bel Marduk. Ahora bien, llega la reina. En aquel momento, cuando estaban de fiesta, no cualquiera podía entrar a la sala real. Vemos esto también en la historia de Esther. ¿Recuerdan ustedes la historia de Esther? Cuando Mardoqueo le dice, andá y habla con el rey, pero no, él está de fiesta. Eso ya era el próximo imperio, ¿no? Era Persia. Pero le dice, si alguien entra y el rey no levanta el cetro, le cortan la cabeza. Bueno, acá no sabemos si era la misma ley que en Persia, pero era parecido en el sentido, todos los imperios de aquel momento, nadie podía entrar a molestar al rey. Ahora entendemos que esta reina tiene una autoridad interesante porque viene hasta el rey y lo aconseja. Por eso se cree que era la esposa de Nabucodonosor. Si hubiera sido la esposa de Belsasar, creemos que tampoco hubiera conocido tan de cerca la historia de Daniel. Esta reina conoce, esta reina le dice, pero hay uno de los cautivos de Judá que cuando tu padre, el rey Nabucodonosor, estuvo así, suena más a la esposa de Nabucodonosor que a la esposa de Belsasar, ¿o no? Entonces se cree que era ella, la esposa de Nabucodonosor. Siendo que fuera una o la otra no cambia la historia, simplemente nos hace ver que muchas veces las mujeres son utilizadas por Dios para llevar mensajes de sabiduría a sus esposos. No solamente pasó con esta, pasó con la esposa de Poncio Pilato. La esposa de Poncio Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños anoche a causa de él. Interesante, ¿no? Así que cuando tu esposa te dé un consejo, escuchala. No sea cosa que el Señor, el Espíritu Santo, le está utilizando para abrirte el ojo. Cuando nuestras esposas nos dan un consejo, hay que prestar atención. ¿Está bien? ¿Seguimos? Vamos para adelante. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Qué exigente pregunta le hizo Belsasar a Daniel? Daniel 5:13. Mirá lo que dice acá. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¡Wow! ¿Eres tú aquel Daniel que mi padre trajo de Judea en la cautividad? ¿Eres tú aquel que dice que moran el espíritu de los dioses santos en él? ¿Eres tú aquel del que me habla mi reina? ¿Eres tú aquel? Sí, Daniel era ese. Él sabía. Él tenía idea de la historia de aquel Daniel. Al adivinar lo vuelven a poner como tercero del reino, ¿no? Se le da lo prometido, aunque él le dijo, no, quédate todo lo que me ofreciste, yo no te voy a revelar por lo que me ofreces, pero te voy a revelar lo que dice acá. Imagínense, Daniel en ese momento está indignado.
con santa indignación. Tienen los vasos de su Dios y lo están tomando para la chacota, lo están tomando para el chiste, se están burlando de Jehová. Belsasar lo que está haciendo es burlarse de Dios, es burlarse de Jehová. Era como cuando los filisteos robaron el arca y la llevaron al templo de su dios Dagón. Y la pusieron como trofeo delante de Dagón, diciéndole: tomá, acá te presentamos, dios Dagón, acá está el arca. Se burlaron de Jehová. ¿Qué pasó con Dagón? Al otro día estaba postrado, estaba caído Dagón. ¿Qué pasó? Nos lo tumbaron, vamos a levantarlo, pobre Dagón. Lo levanta, al otro día caído. Nos lo tumbaron de nuevo, al otro día sin cabeza Dagón. No, saquemos el arca de acá, se ve que Jehová es más poderoso que Dagón. Y entonces la mandaron para otros lados, pero ¿qué estaban haciendo? Burlándose de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Faraón cuando no dejaba salir al pueblo? ¿Se burlaba de Jehová? ¿Quién es ese Jehová? Yo no lo conozco, salí de acá. Hay algo inmundo, yo lo toco, quedo inmundo. Hay algo santo, yo lo toco, no quedo santificado. Para quedar santificado tengo que hacer un proceso de limpieza y santificación. A veces, ¿por qué digo esto? ¿Se acuerdan que una vez charlamos sobre la alabanza? Y hablamos del rock cristiano. ¿Tiene algo limpio, santo? Sí, la letra. La letra puede ser el Salmo 91, puede ser el Salmo 23. Pero lo otro viene del mundo, el ritmo de rock. Está hecho para adoración satánica, un rock metal, imagínense. Entonces, ¿puedo ser santificado por tocar el Salmo 23? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Un proceso de limpieza. Y tendré que sacar. En mi vida pasa lo mismo. A veces pensamos con solo venir a la iglesia y sentarnos, porque estamos en un lugar consagrado a la adoración, ya somos santos. Pero no quiere decir eso. Para ser santos necesito un proceso de limpieza, consagración y santidad. Porque ser santo significa estar apartado para un uso especial. Entonces, para estar apartado para un uso especial, necesito hacer el proceso de santificación. No es simplemente ir y asistir a una reunión de iglesia del sábado de la mañana. No, necesito en casa ser santificado también, ser purificado por la sangre de Cristo, ser justificado y seguir con el proceso de santidad. Henry, vamos con los vasos. No fueron usados para cosas comunes. Porque dice, traigan los hasta vasos. Este momento. Hasta ese momento. No estaban guardados. Estaban guardados en el tesoro real. Como que de alguna manera tenían alguna especie de respeto o alguna cosa sí. así. Por esos vasos, porque sabían de dónde los habían traído. Exacto. Y acá lo que hacen es justamente tomar algo que es sagrado, que está apartado para una cosa común. Exactamente. Cuando Nabucodonosor los trae, no abusa de esos vasos. No los toma para el chiste ni para burlarse de Jehová. Lo tiene en alta estima. Ahora bien, cuando viene Belsasar, sí. Lo saca de ese lugar, de esa vitrina, vamos a decir así, de tesoro real, y para burlarse dice, traigan los vasos de Jehová, vamos a tomar vino en ellos y vamos a adorar acá a los dioses nuestros en estos vasos. Si quién es ese Jehová. Se estaba queriendo burlar. Así que tengamos en cuenta esto también, porque dentro de un ratito vamos a llegar a algo interesante. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Número 9. ¿Qué le respondió Daniel? Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. A Daniel no se lo podía comprar. Daniel no aceptaba coimas. Ya lo vamos a ver en el capítulo que viene, un poquitito más a profundidad. Daniel era una persona íntegra. Así que a Daniel no lo está motivando el collar, no le está motivando la ropa púrpura, no le está motivando la plata, el poder, el lugar donde le iban a poner. No. Lo que quería hacer Daniel era la voluntad de Dios. Y esto también nos habla a nosotros. Porque hoy, en el mundo, muchas veces prima más los intereses que la voluntad divina. Y muchas veces podemos dejar la integridad por intereses mundanales, ya sea por intereses de dinero, intereses de poder, intereses de ganar algo que no tenga que ver con dinero ni con poder, pero con algo que yo quiero. Entonces necesitamos analizar nuestra vida en espejo con Daniel, que es una persona de lo más parecida a nosotros, pecador, ser humano, no era un ángel. No era Dios hecho hombre, si lo querés ver así, porque Jesús era Dios hecho hombre. Bueno, Daniel no, Daniel era un tipo común, normal y corriente, pero que tuvo integridad.
Integridad dada por su presencia ante la presencia de Dios. Integridad dada por su relación con Dios. Integridad dada por lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, su vida de oración ante el Padre. Entonces nosotros tenemos que copiar eso. Hay cosas que están lindas para copiarlas en la vida de Daniel. Y necesitamos, mientras vamos en este proceso de estudio, analizar cuáles son esas cosas y copiarlas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Avanzamos? Pregunta número 10. ¿Cuál fue el error de Belsasar? ¿Por qué era tan grande su culpa? Versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Qué hizo? Versículo 23. Sino que contra el Señor te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanzas a dioses de, ayúdenme a contar, plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Vamos a contar un poquito ahí juntos. A ver. ¿6 hay? Muy bien, vamos a ver. Vamos otra vez. Dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. 6. ¿Y ahora cuántos hay? Que ni ven, ni oyen, ni saben. Está interesante, ¿no? Son 6 tipos de dioses con un énfasis en 3 cosas que no hacen. No ven, no oyen y no saben. Cuando estemos en el curso de Apocalipsis y llegamos al 666, háganme acordar que veamos cuál es la relación con esto. Porque acá tenemos 3 énfasis en 6. Están descritos acá como se describe en Jeremías, los dioses paganos, los ídolos, ídolos mudos, ídolos ciegos, ídolos sin entendimiento. No ven, no oyen, no saben. Todos estos dioses. ¿Y qué hizo él con los vasos? Brindó adoración a esos dioses. ¿Qué hizo? Se ensoberbeció contra el Dios, el único Dios que existe, y con esos vasos de Dios le brindó adoración a los demonios. Según lo que nos revela la palabra de Dios en Deuteronomio 32:17 y Levítico 17:7. Si quieren anotar ahí, pueden anotarlo en un margen. Adoración de ídolos es igual a adoración de demonios. Deuteronomio 32:17 y Levítico 17:7. Cuando una persona adora a un ídolo, adora al demonio que está detrás de ese ídolo. Y el demonio que está detrás de ese ídolo adquiere derechos sobre la vida del adorador. El ídolo no es nada, es una piedra, cera, madera, pero el demonio que está detrás del ídolo es poderoso. Entonces, según lo que nos dice Deuteronomio 32:17 y Levítico 17:7, cuando uno adora una imagen, está adorando al demonio. Cuando uno adora a un ídolo, está adorando al demonio detrás de ese ídolo. ¿Y el demonio detrás de ese ídolo, tienen poder los demonios? Sí, tienen un montón de poder. ¿Pueden sanar los demonios? Sí. Exacto. ¿Y los demonios tienen poder? ¿Tienen poder para sanar? Sí. ¿Tienen poder para dar bendición material? Sí. ¿Tienen poder para conseguirte una chica linda según tus ojos? Sí. ¿Y un hombre lindo según tus ojos? Sí. Cuando uno va a alguien para que le haga un trabajo de enamoramiento sobre otra persona, ¿quién está detrás de esa persona? ¿Un demonio? ¿Y tienen poder los demonios para manipular la mente de otra persona para que se enamore de vos? Sí, sí. Cuando uno hace un trabajo, va a alguien para que le haga un trabajo para maldecir a otra persona, ¿tienen poder los demonios para destruirle la vida a esa otra persona? Sí. ¿De qué depende que los demonios puedan hacer eso? Del derecho que tenga esa otra persona ante el Rey del Universo. Si está con Dios, no hay demonio que lo pueda tocar. Pero ¿cuánta gente están con Dios? Son los menos. Por eso el demonio hace y deshace en este planeta. Por eso el demonio es el príncipe de este mundo. Pero nosotros, mis hermanos, si estamos con Dios, como Daniel, no hay demonio que se nos pueda acercar a menos que Dios lo permita, como en el caso de Job. Pero necesitamos estar con Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero necesitamos estar con todos los derechos de parte de Dios. Porque si no, los demonios jugarán con nosotros. Ahí donde viene la integridad, el vivir en santidad, la obediencia. Acuérdense que la obediencia no nos salva.
Nuestra obediencia es nuestra demostración de amor hacia Dios. Lo que nos salva a nosotros es la fe y la gracia en Cristo Jesús. Eso es lo que nos salva. Nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Eso está claro en Gálatas, está claro en Romanos. Ahora, pero la ley de Dios, no la ley de Moisés, no la ley de la circuncisión, sino la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Hay que guardarlos? Sí. ¿Para salvarme? No, porque ya soy salvo. Claro, puedo ser un oidor olvidadizo y no un hacedor, como dice Santiago. Entonces, ¿cómo saber si estoy bien ante Dios? Por mis obras, por mis frutos. Si tengo frutos de obediencia, es porque estoy con el Señor. Si no tengo frutos de obediencia, tengo que ver con quién estoy. Porque puede ser que no esté con el Señor. Por más que le diga, Señor, Señor. Por más que eche fuera demonios. Por más que predique. Por más que me sepa la Biblia. Me dice la palabra de Dios en Mateo 7:21. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Daniel hacía la voluntad del Padre. Daniel estaba en la presencia del Señor. Daniel ahora lo reta al rey y le dice, no humillaste tu corazón, te ensoberbeciste. Y nosotros, mis hermanos, como decíamos al principio, podemos ser Belsasares modernos. Para no ser Belsasares modernos necesitamos humillar el corazón. En la humildad hay poder, en la humillación hay poder. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces necesitamos humillarnos. No debemos ser como Belsasar. Necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. Dice 2 de Crónicas 7:14, hermoso versículo con promesa. Necesitamos humillarnos. No seamos Belsasares modernos. ¿Avanzamos? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 11. ¿Cuáles son nuestros más grandes pecados? Está interesante esta pregunta. A ver, si somos Belsasares modernos, ¿cuáles son nuestros más grandes pecados? Santiago 4:17 primero. Vamos a ir al libro de Santiago y le vamos a preguntar a ver qué gran pecado podemos llegar a tener hoy como Belsasares modernos. Santiago capítulo 4, verso 17. De acá se da una descripción de pecado, un concepto de pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que puede haber un pecado por omisión de hacer algo. No es solamente no hacer lo que está mal, sino que si no hago lo que está bien, también cometo pecado. ¿Está interesante o no? Entonces, si sé hacer lo bueno y no lo hago, estoy cometiendo pecado. ¿Qué más? Miren lo que dice Juan 9:41. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 41. ¿Cuál es la advertencia? No seamos Belsasares modernos. Jesús está hablando y le responde acá, ¿sí? Los fariseos, escribas, le preguntan, ¿nosotros también somos ciegos, acaso? Y entonces Jesús les dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando nosotros decimos que sabemos, cuando nosotros nos hacemos sabios sobre la voluntad divina, nuestro pecado permanece. Cuando nosotros decimos, no, eso no está en la Biblia, eso no es así, pero realmente es así, nuestro pecado permanece. Porque hay muchos en la historia de la Biblia, y hay muchos hoy por hoy, que pueden ser ciegos, guías de ciegos. El Señor nos dé libertad de ser ciegos, guías de ciegos. Que el Señor no nos permita hacerlo en el nombre de Jesús. Pero tristemente hoy podemos ser ciegos, guías de ciegos. O podemos ser ciegos y estar siendo guiados por ciegos. ¿Cómo es esto de ciegos siendo guiados por ciegos? Y si ustedes se están dejando guiar por mí y lo que yo estoy predicando no está en la palabra, yo soy un ciego y ustedes se están dejando guiar por otro ciego. Y hoy por hoy hay mucha gente, de acuerdo a lo que está profetizado en la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 3 y 4, donde dice que vendrán falsos maestros, que con herejías destructoras manipularán la palabra y harán mercadería de las personas. Entonces son ciegos, guías de ciegos. Predican algo de la palabra, pero no toda la palabra. Predican algo de la verdad, pero no toda la verdad. Y entonces hay gente que sigue a estas personas y son ciegos guiando a otros ciegos. Tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos ser ciegos siendo guiados por otros ciegos o podemos ser ciegos que guían a otros ciegos. No debemos ser ninguno de los dos. La perdición al pozo. Los dos se pierden. Entonces, nosotros debemos abrir los ojos
y prestar atención a ver dónde estamos. ¿Quién nos está guiando? ¿A dónde estoy yendo? ¿Quién me está guiando? Por eso ustedes nunca le tienen que hacer caso al pastor Pablo. Nunca. A la Biblia. A la Biblia. A la ley y al testimonio. Y yo tengo esta ley en mi vida. Esta perspectiva en mi vida. Si sé que, vamos a decir, a ver un nombre que no se llame nadie. Romualdo Jacinto, ¿sí? El pastor Romualdo Jacinto, ¿lo conocen? Yo tampoco, no existe. Pero imaginémonos que existe un pastor Romualdo Jacinto, si sé que predica parte de verdad y parte de mentira, yo ni siquiera lo escucho, no pierdo tiempo con eso. No me creo lo suficientemente sabio como para escuchar la verdad mezclada con el error y que no me afecte. Si ya sé que está el error ahí, ¿para qué escuchar el error? Habiendo tanta verdad en la palabra. Tengamos cuidado. Puedo estar cayendo en un error sin darme cuenta. Entonces mi perspectiva es, a mí me gusta escuchar prédicas, me encanta escuchar prédicas. Ahora, he escuchado a Romualdo Jacinto, supónganse, que cuando le veo un error ya no lo escucho más. No tiene sentido. ¿Para qué me voy a estar exponiendo ante el error? Claro, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué voy a ir a escuchar el error pudiendo escuchar la verdad? Pero a veces me ha costado porque me gusta cómo predica Romualdo Jacinto. Se puede predicar una parte de la verdad. Pero si me va a predicar una parte de la verdad y una parte de la mentira, yo no escucho. Yo no voy a ir a escuchar. Exacto. Entonces, imagínense esto. Vamos a pensar. Cualquier religión, cualquier iglesia, no importa cuál sea. Si donde está yendo a esa religión, a esa iglesia, están predicando que existe el infierno y si te murió te va al infierno, te va al cielo, están predicando la mentira. Salí de ahí corriendo, ¿para qué estás ahí escuchando el error? Si te dicen que tenés que adorar a una virgen, salí de ahí corriendo, ¿para qué estás escuchando el error? Si te dicen que no hay que guardar los 10 mandamientos, sino solo 9 u 8, según la iglesia, salí de ahí corriendo, ¿para qué estás escuchando el error? Si te dicen que, etcétera, etcétera. Podríamos seguir media hora más, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Somos cabezones a veces. Y aunque sabemos que estamos metidos ahí en el error, no queremos dejar el error, porque nos cuesta. Pero tenemos que saber que si estamos ahí, puede ser que nos perdamos con ese ciego. Y yo se los tengo que decir. Yo ahora ya me quedo tranquilo. Si ustedes quieren ser ciegos, alabado sea el Señor. Va a haber un montón de ciegos que se pierdan. Pero no sean tontos, no sean ciegos. Abran bien los ojos. Y si hay que salir, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Dice Apocalipsis 18:4. ¿Sí? ¿Seguimos? Pregunta número 12. ¿Cuál era el significado de la misteriosa escritura en la pared? ¿Cuál era el significado de este juicio? Miren lo que dice Daniel capítulo 5, versículo 26. Miren lo que dice acá. Daniel 5, 26. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué dice? Tekel, pesado has sido en balanza. ¿Y fuiste hallado? Falto. Pérez, tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Así que el Señor pesó tu reino, le puso fin y le dio tu reino a los medos y a los persas. Mi hermano y mi hermana, nuestra vida está siendo pesada por el Señor. ¿Cómo está la balanza tuya el día de hoy? ¿Cómo estás hoy? La fecha de hoy, el día de hoy. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿No? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué pasará si hoy Cristo viene o si hoy me muero? ¿Qué pasará? ¿Estoy pesado para la salvación y la eterna redención? ¿O estoy pesado para que si me muero, me pierdo para siempre cuando Cristo venga? Mis hermanos, no perdamos esta visión de juicio, esta visión de juicio investigador. El Señor está investigando los casos. Está juzgando los casos. El enemigo está investigando y juzgando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando adquiere derecho, él puede meterse en una vida. Pero si esa vida, esa persona tiene todos los derechos de parte de Dios, él no la puede tocar. Entonces el Señor está analizando tu vida y la mía. Dios quiera que nuestra vida sea hallada hoy para gloria del Señor. Hoy sea hallada justa, firme, santa y verdadera. Pero yo soy pecador, hoy a la mañana pequé. No importa. Si fuiste ante la presencia de Dios arrepentido, arrepentida,
y te confesaste ante el Señor, le entregaste tu vida y realmente te arrepentiste, ese pecado fue perdonado, olvidado, enterrado en lo profundo de la mar, ya no existe. Y otra vez volviste a estar justificado o justificada. Si en tu vida se está viviendo la santidad, significa que entonces estás creciendo en la gracia del Señor Jesús. Pero si nosotros venimos trabajando con el pecado y jugando con el pecado, no podemos estar tan seguros de la salvación. Porque con el pecado no se juega. El pecado te esclaviza. Pero si nosotros estamos siendo justificados y santificados día a día, alabado sea el Señor. Nos estamos preparando para la redención. Vamos a leer la última, 13. ¿Cómo describe el Apocalipsis, el último libro de la Biblia? La decisión final e irrevocable que toda la raza humana tomará en un día cercano. Apocalipsis 22, 11 y 12. Miren qué lindo versículo para cerrar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice: el que es injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Va a llegar un momento donde el fin de tiempo de gracia nos alcanzará. Existen dos tiempos de gracia. Hay un tiempo de gracia personal, hasta donde estoy vivo. Había un jovencito que conocíamos y que varios de acá de las iglesias lo conocían. Estaba jugando una carrera de motos hace 2 días, se cayó, se le rompió el vaso, se murió desangrado. 20 y pico de años. Jovencito, la vida por delante. Económicamente muy bien la familia, pero la economía no sirvió de nada en ese momento de crisis. Y el nene tristemente perdió la vida. Ya está. El tiempo de gracia personal a ese chiquito se le terminó. Solo Dios sabe si está sellado para la eterna redención y resucitará en la segunda venida, o tristemente resucitará en la tercera. Solo Dios sabe. Pero hay otro tiempo de gracia que es el tiempo de gracia general, que se cerrará justo antes de que Cristo venga, un tiempo antes se cerrará. Y aunque haya personas vivas en el planeta Tierra, entonces ahí se cerrará el tiempo de gracia y ya no habrá salvación para nadie más. Y ahí vendrá lo que se conoce como la gran tribulación. No después de la segunda venida, como algunos la ponen después de la segunda venida, sino antes de la segunda venida, donde la gran tribulación afectará a los impíos con las plagas postreras, y los justos estarán huyendo de su presencia para no ser muertos. Ahí se cerrará el tiempo de gracia. Falta para eso. No sabemos cuánto falta, como tampoco sabemos cuánto falta para nuestra muerte. Lo que sí sabemos es que hoy estamos vivos y respirando. Gloria a Dios por eso. Quiere decir que hoy podemos tomar una decisión de salvación. ¿Te gustaría hoy darle tu vida a Jesús? Tal vez hay algo que cambiar, tal vez hay algo que acomodar, tal vez hay algo que poner en orden. Alabado sea el Señor. Hoy le podés dar eso al Señor para que Él lo ordene, para que Él lo acomode. Tal vez hay algo para humillarse, tal vez hay algo para crecer. Pues alabado sea el Señor. Pero hoy podemos tomar esa decisión. Vamos a poner en pie para tomar esa decisión y vamos a hacer una oración juntos, dándole nuestra vida al Señor Jesús, diciéndole que Él sea nuestro Señor y que queremos ser como Daniel y no como el rey Belsasar. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, por Daniel capítulo 5. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. Gracias porque todavía estamos en tiempo de gracia y podemos decidir para salvación y vida eterna. Y hoy, Señor, cada uno de los que estamos puestos en pie, te decimos: Señor, queremos ser como Daniel. Queremos imitar a Daniel. Queremos ser íntegros. Queremos ser tus siervos. No queremos ser como el rey Belsasar. No queremos ser orgullosos. No queremos ser pecadores como Él. No queremos centrar nuestra vida en las cosas del mundo, sino en las cosas eternas, en las cosas divinas. No queremos perdernos, Señor, queremos salvarnos, ya que la salvación costó un precio infinito, que es la sangre preciosa de Jesús. Así que, Señor, en el precio de esa sangre, en los méritos de la sangre de tu Hijo amado, te pedimos hoy que tomes nuestra vida. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Te aceptamos a ti como nuestro Padre, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón para cambiar nuestra vida. Que cambie lo que tenga que cambiar, que cambie nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros paradigmas, que nos transforme y nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús, para que las cosas viejas pasen y aquí todas
sean hechas nuevas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.